En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos celebrando hoy el domingo 5 después de Pentecostés. A los fariseos de entonces y a los judíos en general se les acusa no solo de deicidio, sino también de algo mucho peor aún, el de no haber pedido perdón por ello y por no haber querido cargar con la propia cruz, de presentarse ante el mundo como la causa material de tan afrentosa muerte que produjo la redención con Dios. La Iglesia, cuando señalaba que los judíos habían matado a Jesucristo, ellos no aceptaban esa humillación, no aceptaban esa cruz y no la siguen aceptando porque aún no piden perdón. Para satisfacer a cualquiera que nos pida razón, no solamente de nuestra fe, sino también de nuestra esperanza, debemos estar muy bien preparados en el conocimiento de la revelación, las profecías, la doctrina y la historia de nuestra Iglesia. El texto de la primera carta de San Pedro que hemos leído hoy finaliza con este texto que voy a leer ahora y que no figura en la Santa Misa. Estad siempre prontos a dar respuesta a todo el que os pidiere razón de la esperanza en que vivís. Estar siempre dispuestos a dar respuesta de la razón por la cual nosotros tenemos esperanzas. Y estar siempre pronto es, ante todo, una delicadeza para con Dios y sus intereses. Es dedicarnos a sus negocios, a la salvación del alma, de las almas. Y una muestra de nuestro afecto para con Dios. Estar siempre prontos para con Dios. Providencialmente hoy la primera carta de San Pedro nos trae esta enseñanza del Antiguo Testamento. Quien quiere amar la vida y ver días felices, aparte su lengua del mal y sus labios de palabras engañosas. Y San Pedro, el primer papa, tomó esta cita del Antiguo Testamento y la reprodujo fielmente en sus ideas. Se trata de una cita del Salmo 33 o 34, como figura en la Septuaginta, que es el canon judío del tercer siglo antes de Cristo, que obviamente circulaba entre los primeros cristianos. El texto original del Salmo que San Pedro reprodujo dice así: ¿ama alguno la vida? ¿Desea largos días para gozar del bien? Pues guarda tu lengua del mal y tus labios de las palabras dolosas. Apártate del mal y obra el bien. Busca la paz y ve en pos de ella. Los ojos de Yahvé miran a los justos y sus oídos están abiertos a lo que ellos piden. Yahvé aparta su vista de los que obran el mal para borrar de la tierra su memoria. Claman los justos y Yahvé los oye y los saca de todas sus angustias. Este texto, repito, es de un salmo, el Salmo 33-34, pero según el texto de la Septuaginta. Este texto es uno de tantos que, estando presentes en la Septuaginta, ha sido quitado por la maniobra de adulteración del primer siglo. Desde sus comienzos, nuestra Santa Madre Iglesia se vio obstaculizada por la obra del diablo, la antigua serpiente, que busca perder las almas, y sus secuaces, fariseos entre los judíos, y hoy la corrupción en los hombres de la Iglesia. Estos hacen todo lo posible para impedir el acceso a la verdad y a la santificación de Cristo como Señor en los corazones, como nos dice hoy San Pedro. En nuestra preparación para dar razón de nuestra fe y esperanza, debemos conocer entonces muy bien la revelación, las profecías, la doctrina y la historia de nuestra Iglesia, para no caer y repetir el engaño.
La versión griega de la Septuaginta, entonces, es para nosotros un resguardo de estos errores. Y la importancia de la Septuaginta radica en que nos brinda el canon del Antiguo Testamento tal como lo tenían los judíos en el siglo III a.C., que fue el texto que usaban tanto Jesucristo como los apóstoles. Es la Septuaginta, pues, un documento inamovible y seguro, y gracias a ella se puede garantizar que la revelación, las profecías y la doctrina se mantuvieron fuera del alcance de toda manipulación judío-farisaica posterior a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es indispensable recurrir siempre a la Septuaginta, tenerla con uno si es posible, porque está fuera de esta, manipulación, ¿no? de la que fue obra en el primer siglo. Después de la destrucción del templo y de Jerusalén en el año 70, los judíos fariseos se establecieron en Jamnia, ciudad que se volvió el centro intelectual y religioso del judaísmo rabínico. Mas en ausencia de los textos originales, tuvieron que recurrir a la Septuaginta para la recomposición de estos textos del griego al hebreo, y muy probablemente se haya aprovechado la ocasión para cometer fraude. En particular, quitaron los textos que hoy el catolicismo llama deuterocanónicos, que son 7 libros del Antiguo Testamento más algunas adiciones, de los cuales ya hablamos el domingo pasado. El motivo es que los textos deuterocanónicos hablan muy claramente de cosas como el cielo y el infierno y de profecías que innegablemente se refieren a Jesucristo. Por ejemplo, en la cruz le gritaron a Jesús: a otros salvó, a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, baje ahora de la cruz y creeremos en él. Puso su confianza en Dios, que Él lo salve ahora. Si lo ama, pues ha dicho, de Dios soy hijo. Este es un texto del Evangelio de San Mateo y cumplimiento de una de las profecías del libro de la sabiduría que fue obstaculizado, que fue quitado. En esa profecía, el justo debía sufrir una muerte afrentosa, dice la sabiduría, y la identifica con la muerte de nuestro Señor en la cruz por causa de los judíos fariseos. Y aún espera a Dios que éstos pidan perdón por el deicidio cometido y por haber rehusado la vergonzosa cruz que les tocó llevar. Dice así el texto de sabiduría quitado de la Septuaginta. Armemos lazos al justo, que se llama a sí mismo Hijo de Dios y se gloría de tener a Dios por Padre. Si es verdaderamente Hijo de Dios, Dios le salvará y le librará de las manos de sus adversarios. Condenémosle a la más infame muerte, que es la de la cruz, pues según sus palabras, Él será atendido por Dios Padre. Pueden ver ustedes la semejanza de esta profecía y el cumplimiento que acabamos de leer en el Evangelio de San Mateo. Al reducido y nuevo elenco de la Biblia hebrea se lo llama canon palestinense, que recuerdo es del siglo I, en contraposición al canon de la Septuaginta o canon alejandrino, que es del siglo III a.C. Así es el estado de cosas entre los judíos desde el primer siglo. Unos 1400 años después se produjo en el catolicismo el lamentable cisma protestante. Este movimiento tuvo sus raíces en el humanismo y también en la devoción moderna, una piedad laica, antieclesiástica, centrada en Cristo, pero desvestida de toda sobrenaturalidad. Cristo como hombre, y solo como hombre, no como Dios. Comenzó con la predicación del sacerdote Martín Lutero
que revisó la doctrina de la Iglesia Católica según el criterio de su conformidad a las Sagradas Escrituras. Así como pensaba Lutero, él decidió lo que era verdad, lo que iba, lo que no iba. En particular, en lugar de la Septuaginta o del canon de la Septuaginta, adoptaron para su versión del Antiguo Testamento el canon palestinense, Biblia hebrea judía farisaica, supuestamente establecido en el supuesto concilio de Jamnia, en el siglo I después de Cristo. Los mal llamados por el Vaticano II hermanos separados, que en realidad deberían ser llamados separados enemigos o traidores, defienden la existencia del canon de Jamnia o palestinense del siglo I después de Cristo, mostrando así su fidelidad a sus fundadores, los judíos farisaicos, los de la sinagoga de Satanás, como un bloque o una identidad que se distingue de ellos en la sedienta guerra en contra de la Iglesia Católica. Es como si hubiera dos facciones que le hacen la guerra a la Iglesia, o más facciones, pero que en realidad son una única facción. Son, como dice Jesús, hijos del diablo que quieren cumplir los deseos de su padre, homicida y mentirosos y padre de la mentira. Sumados los libros del Nuevo Testamento a los del Antiguo Testamento, las Biblias protestantes tienen 66 libros, 7 menos que la Biblia católica. Pero el Concilio de Jamnia, en el cual se basan para conformar el canon del Antiguo Testamento en sus Biblias, jamás existió. Y este es un punto clave. Si bien había en Jamnia una escuela rabínica farisea, no hay evidencia histórica que demuestre la celebración de algún concilio en ese lugar. El concilio es solo una hipótesis propuesta en 1871 por el protestante Heinrich Graetz para explicar y justificar el canon de sus Biblias, el canon de las Biblias protestantes. Como hipótesis, la existencia del concilio de Jamnia es muy débil, pues no existen fuentes tempranas que hablen de ningún concilio de Jamnia. En todo caso, la mayoría de los expertos finalmente reconoce lo obvio: no existe ninguna razón para creer que tal concilio existió. Incluso tampoco es claro que la escuela rabínica farisea de Jamnia se haya referido alguna vez a la cuestión del canon de la Escritura. Lo que se puede asegurar es que esta escuela era totalmente anticristiana. Obviamente, los judíos convertidos al cristianismo no formaban parte de ella, ya que estaba conformada solo por quienes rechazaban a Jesucristo. El canon judío fariseo entonces estaba ya decidido y no tenían necesidad de convocar ningún concilio para cubrir su responsabilidad en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Para incitar aún más al odio contra los cristianos, se propuso al pueblo pronunciar todos los Sabbat una maldición llamada Birkat Haminim. Esto obligó a los cristianos de origen judío a separarse de los demás judíos en las sinagogas. Era evidentemente un osado ataque anticristiano que recibían estos judíos cristianos. Oigamos lo que esta maldición pedía a Dios en contra de los cristianos. Dice así: que los cristianos no tuvieran esperanza y que en un instante les destruyeran todos los males y que fueran eliminados rápidamente y que todos los malvados cristianos fueran erradicados, vencidos y humillados pronto en nuestros días. Bendito eres, Señor, quien somete a los enemigos y humilla a los pecadores. Esta es la fortuna o el deseo que los mal llamados por el Vaticano II hermanos mayores, los judíos, pedían para los cristianos. Era de esta manera todos los sábados escuchar esto en las sinagogas,
los que eran cristianos, que aún seguían yendo a la sinagoga, escuchaban esta maldición. Así trataban a los cristianos. Y a raíz de esta agresión, las conversiones en masa de los judíos al cristianismo fueron disminuyendo, lamentablemente, cada vez más por temor a las represalias de los fariseos. La astucia protestante de sostener la existencia del Concilio de Jamnia para justificar sus Biblias, para justificar el canon palestinense que ellos adoptan para sus Biblias, es resultado de este feroz anticristianismo desde los comienzos. En ese entonces no se vio que la gran cantidad de judíos que se convirtieron al cristianismo, que escucharon de primera mano a Jesús y a los apóstoles, y por supuesto al apóstol San Juan, muy probablemente vivo aún, hayan dicho: necesitamos estar atentos a lo que digan los rabinos de Jamnia en su dictamen de cuáles libros pertenecen a la Biblia, ya que nos será obligatorio seguir su resolución. Jamás los cristianos dijeron esto. Por el contrario, los cristianos de los primeros tiempos nunca rechazaron los textos deuterocanónicos y en su defensa no permanecieron en silencio. El Papa San Dámaso I, en el año que, mejor dicho, tuvo su pontificado entre el 366 y 384, confirmó el canon católico del Antiguo Testamento, incluyendo los deuterocanónicos, que son los libros quitados por los protestantes y los judíos, y del Nuevo Testamento, que se había decretado en el sínodo del año 374. Posteriormente, en Hipona, en 393, por primera vez un concilio de obispos enumeró y aprobó el canon bíblico católico, tal como había sido confirmado por el Papa San Dámaso I. Y luego en el concilio de Cartago, en 397, secundado por San Agustín, se confirmó una vez más el canon del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento de la Iglesia Católica. Ciertamente, este fue un proceso gradual, pero de tal manera que la visión católica siempre prevaleció, y el punto de vista rabínico fariseo al que se adhieren los protestantes ni siquiera surgió como una opción a considerar para determinar el canon de la Biblia católica. El argumento protestante viola su propio principio de sola escritura. Recordemos que este principio protestante que lo impone Martín Lutero de sola escritura, o sea, solo la Sagrada Escritura, dice que todas las doctrinas deben venir de la Biblia, es decir, que todas las doctrinas deben estar escritas en la Biblia para ser creídas. Por eso los protestantes, si hay algo que no está escrito en la Biblia, no lo creen. Por ejemplo, rezar el rosario no está escrito en la Biblia y ellos no van a creer nunca en eso. Y ciertamente el canon de la Escritura es una doctrina, de hecho una de las más importantes. Pero aún así, los protestantes establecen su canon no en base a la Escritura, como sería lógico de pensar por el principio de sola escritura, pues la Biblia no dice cuántos y qué libros la componen. La Biblia no dice eso, sino en una tradición farisaica, la de Jamnia, y en un supuesto concilio convocado por ellos. Entonces, para los protestantes, sola escritura para lo que conviene, pero las tradiciones de los fariseos para lo que no conviene. Es una enorme contradicción, porque basan, como digo, el canon de su Antiguo Testamento en sus Biblias, no en la Sagrada Escritura, sino en una tradición farisaica del primer siglo. Y se sigue fomentando el imaginario concilio de Jamnia como forma válida para definir los libros de la Biblia protestante. Por supuesto, la ironía aquí es asombrosa. Son los protestantes quienes juegan el papel de judaizantes, intentando imponer los dictámenes de un solitario y tendencioso grupo de judíos del primer siglo abiertamente anticristianos.
En esencia, la de los protestantes es una respuesta a la cuestión del canon de la Escritura sin fundamento cristiano, más con fundamento judío farisaico. Su fundamento es judío farisaico, en su intento de los judíos fariseos de entonces por desvirtuar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sucede entonces como sucedió en tiempos de San Pablo en Galacia. Dice San Pablo, apóstol no de parte de hombres ni por mediación de hombre alguno, sino por Jesucristo y por Dios Padre que le resucitó de entre los muertos. Poco después de haberse ganado San Pablo a los Gálatas al Evangelio, vinieron unos judíos que les enseñaban a los Gálatas otro evangelio, un Jesucristo deformado, exigiéndoles que volviesen y cumpliesen la ley mosaica. San Pablo les dice en su carta, me maravillo de que tan pronto os apartéis y os paséis a otro evangelio. Y continúa San Pablo, y no es que haya otro evangelio, sino que hay quienes os perturban y pretenden pervertir el evangelio de Cristo, que era precisamente lo que hacían los judíos farisaicos o fariseos del primer siglo. Desde los mismísimos comienzos de nuestra religión se buscó pervertir el evangelio de Cristo. Y luego lo continúan los protestantes. El evangelio no debe ser acomodado al mundo, pues la verdad no es condescendiente, sino intransigente, y que no siempre la verdad absoluta convence, como no convenció a Judas Iscariote que la conoció personalmente. Pero aun cuando nosotros mismos, dice San Pablo, o un ángel del cielo os predicase un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. Es de admirar la libertad de espíritu que San Pablo propone. Ni siquiera un ángel debe movernos de la fe que él enseña, y toda la Biblia enseña, en sus cartas, que no es otra cosa que la fe de Jesucristo. Por el contrario, los protestantes son, según San Pablo, anatema, es decir, malditos, por predicar un evangelio distinto. Solo por eso son malditos. El mismo Señor nos previno contra los falsos cristos, los lobos con piel de oveja, y también San Pablo contra los falsos apóstoles de Cristo y los falsos doctores con apariencia de piedad. Se cuestionaba a San Pablo, ¿busco yo acaso el favor de los hombres o bien el de Dios? ¿O es que procuro agradar a los hombres? Si aún tratase de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. La misma gloria que él buscaría para sí mismo sería suficiente para falsear el evangelio y convertirse en instrumento de Satanás. Buscar la propia gloria o a través del evangelio es realmente preocupante, porque os hago saber, dice San Pablo, que el evangelio predicado por mí no es de hombre, sino de Jesucristo. Los sacerdotes estamos siempre expuestos al grave peligro de convertir, por una interpretación defectuosa, el evangelio de Cristo en otro evangelio, un evangelio de hombre. Esta interpretación defectuosa es la que proviene muchas veces, o la mayoría de las veces, de la interpretación alegórica en desmedro de la literal exigida por la Iglesia. No que la interpretación alegórica esté mal, pero sí está mal cuando es en desmedro, cuando se opone a la literal exigida por la Iglesia. Un tema que trataremos más detenidamente en otra oportunidad. Continúa San Pablo, habéis ciertamente oído hablar de cómo yo en otro tiempo vivía en el judaísmo, de cómo perseguía sobremanera a la Iglesia de Dios y la devastaba, siendo en extremo celoso de las tradiciones de mis padres, es decir, de los fariseos. Según este texto, si no hubiera sido por la gracia de Dios,
San Pablo habría sido parte de la escuela rabínica farisea de Jamnia, muy probablemente, y habría devastado a la iglesia desde esa escuela y adulterado los textos e impedido el acceso a la verdad a los suyos y a los cristianos como la escuela lo hizo. Dice San Pablo: he aquí delante de Dios que no miento en lo que os escribo. Mas los cristianos de origen judío se maravillaban de él. Y en mí, dice San Pablo, los cristianos de Judea glorificaban a Dios, pues lo que veían no podía ser sino un prodigio de la gracia. Claro, los que conocían a San Pablo habrían imaginado que San Pablo debería pertenecer a la escuela de Jamnia, sin lugar a dudas, pero ahora, al ver lo que él les decía, no veían sino un prodigio de la gracia de su conversión. La escuela rabínica farisea de Jamnia y la manipulación del canon, el pretendido concilio de Jamnia inventado por los protestantes, son otro evangelio, un evangelio de hombre, tan atractivo y seductor que impide el acceso a la verdad y a la salvación y devasta a la iglesia. A estos, dice el Salmo, cuando el rostro del Señor aparezca en la parusía, Dios los pondrá como en un horno encendido para destruirlos en su ira, y el fuego los devorará. Rápido será el exterminio de los enemigos de Dios, que predican otro evangelio en el gran día de la venganza. Dice el introito de esta Santa Misa: escucha, Señor, mi voz, con que te he invocado, sé mi ayuda y mi amparo, no me abandones ni me desprecies en el día de tu venganza. Y la oración colecta pide: infunde en nuestros corazones el fuego de tu amor, a fin de que, amándote en todo y sobre todo, consigamos un día los bienes invisibles que nos prometes, que son superiores a todo deseo. A eso debemos apuntar. A esto hemos sido llamados, dice San Pedro en su epístola, a ser herederos de la bendición, a amar la vida y conocer días felices. ¿Quién habrá que os pueda hacer daño?, pregunta San Pedro, si os empleáis en hacer el bien. Aun cuando padeciereis por la justicia, no les tengáis miedo a los enemigos, ni os aflijáis por eso. El ofertorio de la misa dice: alabaré al Señor que me ha dado la inteligencia con la que puedo discernir la verdad y el bien. Siempre tengo a Dios presente ante mis ojos, ya que está a mi lado para que no caiga. Y finalmente, la oración de la comunión: una sola cosa he pedido al Señor y se la volveré a pedir, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Es de vida o muerte estar siempre adherido al seno de la verdadera iglesia, que no es la iglesia que hoy ocupa Roma. Esto es necesario aclararlo para no confundir a los católicos, y que predica otro evangelio, un evangelio de hombre como los protestantes y como los judíos desde el primer siglo. No debemos jamás separarnos de la verdadera iglesia católica, ni por la herejía, ni por el cisma, ni por el incumplimiento de los deberes religiosos. Por eso, la perseverancia en la verdadera fe y en el obrar el bien dentro de la Santa Iglesia Católica debe ser el blanco de nuestras continuas y ardientes plegarias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven pronto, Señor Jesús, a reinar.